después de la ruptura de la comunidad. El viaje continúa dividido y marcado por la incertidumbre. Las dos torres no es solo una continuación. Es la exploración del conflicto interno y externo, del poder que destruye y el coraje que persevera. Hoy descubrirás por qué esta segunda parte es crucial para entender la lucha por la Tierra Media. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro El Señor de los Anillos, las dos torres de J.R.R. Tolkien en partes temáticas y narrativas principales. Aunque la obra original está dividida en dos libros dentro del volumen, con múltiples capítulos, esta nueva organización ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el propósito de acompañar el relato en formato de audiolibro y ofrecer una guía comprensiva que permita seguir de forma cronológica y reflexiva cada parte de la historia. Gracias a esta estructura, recorreremos paso a paso los momentos más importantes de esta segunda parte de la saga, donde los caminos de los personajes se separan y el conflicto se intensifica. Exploraremos los temas centrales que Tolkien plantea, como la lucha interior contra el mal, la resistencia ante la oscuridad, el poder de la amistad, la corrupción del poder y la fuerza de la naturaleza. Esta división narrativa busca resaltar el crecimiento de los personajes, las decisiones difíciles que enfrentan y la riqueza simbólica de los escenarios y sucesos. Así, tanto quienes ya conocen la obra como quienes la descubren por primera vez podrán sumergirse en la historia con mayor claridad, emoción y profundidad. 1. Separados por la sombra. La historia retoma su cauce justo en el instante más sombrío, cuando la comunidad del Anillo, que había partido unida y esperanzada en la primera parte, se ha roto en pedazos tras la caída de Boromir. Ese hombre valiente y noble, protector del pueblo de Gondor, sucumbió tratando de salvar a Merry y Pippin, quienes fueron capturados por los temibles orcos enviados por Saruman, el mago que busca destruir todo lo que quede libre en la Tierra Media. En este momento decisivo, Frodo y Sam han decidido separarse del grupo y continuar su camino hacia Mordor en completa soledad. Conscientes de que el anillo debe ser destruido y que la única forma de protegerlo es evitar que nadie más lo toque. La carga que llevamos es pesada, y más que nunca debemos avanzar sin llamar la atención, dice Frodo con una mezcla de determinación y cansancio, reflejando la profunda tensión que el anillo comienza a ejercer sobre él. Mientras tanto, Aragorn, Legolas y Gimli enfrentan la cruel realidad de la dispersión. Deben elegir qué camino tomar en medio de la oscuridad que se cierne sobre ellos. Aragorn, el heredero perdido del trono de Gondor, se impone con su instinto protector y decide perseguir a los orcos que llevan a los hobbits capturados. Legolas, el elfo ágil y perceptivo, y Gimli, el enano valiente y testarudo, no dudan en seguirlo. Este trío inicia así una frenética persecución, una carrera contra el tiempo que los lleva por tierras ya envenenadas por el mal, con la sombra de la guerra extendiéndose a cada paso. El sentimiento que domina esta parte de la historia es la pérdida y el desarraigo. La comunidad, que parecía invencible en su unidad, se fragmenta por primera vez. Cada uno de sus miembros queda aislado, enfrentando peligros y decisiones que marcarán su destino y el de toda la Tierra Media. Hay una reflexión clara aquí sobre cómo, en la vida, los caminos a veces se separan abruptamente y cada quien debe encontrar su fuerza interior para seguir adelante, incluso en soledad. Un dato interesante para los amantes del cine es que en la adaptación de Las dos torres dirigida por Peter Jackson, esta división de la comunidad se presenta con un ritmo más rápido y con énfasis en la acción inmediata, dejando algo menos de espacio para el peso emocional de la separación que en el libro. En el texto original, Tolkien dedica un espacio más pausado para mostrar el duelo interno y las motivaciones de cada personaje, lo cual invita a una reflexión más profunda sobre el valor y la pérdida. Este primer tramo de la historia plantea claramente el tono sombrío y tenso que predominará durante todo el libro, el enfrentamiento entre la luz y la sombra, entre la esperanza y la desesperación. Y aunque el camino parece ahora más oscuro, la semilla de la resistencia y la fidelidad comienza a germinar en cada uno de los personajes dispersos. Después de la caída de Boromir y la dispersión de la comunidad, Frodo Bolsón toma una decisión que marcará el rumbo de toda la historia: continuar el viaje hacia Mordor sin compañía, excepto la de Sam, su fiel amigo y jardinero. No puedo confiar en nadie más con esta carga, piensa Frodo, consciente de que el anillo debe ser protegido a toda costa. La sombra del mal que el anillo arrastra es cada vez más pesada, y llevarlo cerca es un tormento creciente para su alma y su voluntad. Sam, lleno de lealtad y coraje, no duda ni un instante en acompañarlo, a pesar del peligro evidente. Sabe que sin Frodo no habría razón para seguir, y que esa misión no es solo un viaje físico, sino una batalla interior. No te dejaré solo ni un paso, le asegura, mostrándonos la profundidad de su compromiso y el poder de la amistad que sobrevive incluso a las pruebas más oscuras. Parten en silencio,
atravesando los bosques y las colinas de la Tierra Media, alejándose de la seguridad relativa que les ofrecía la compañía de otros. Frodo comienza a sentir el peso del anillo como una presencia casi viva, capaz de susurrarle, de tentarlo a ceder ante su poder. En un momento reflexiona, el anillo era un peso invisible, un enemigo silencioso que se enroscaba alrededor de su corazón. Esta lucha interna se vuelve un personaje más en la historia, una sombra que no se puede abandonar ni olvidar. Durante el camino, Sam observa atentamente a Frodo, notando cómo cambia su rostro, cómo la fatiga y la ansiedad van ganando terreno. El anillo no solo amenaza su cuerpo, sino que empieza a nublar su mente. Este desgaste es un reflejo de lo que muchas personas enfrentan cuando cargan con responsabilidades que parecen más grandes que ellos mismos. La fortaleza de Sam se vuelve el ancla que mantiene a Frodo con los pies en la realidad. El ambiente que los rodea se vuelve cada vez más hostil, tierras baldías, caminos solitarios, silencios que parecen gritar. Los ruidos de la naturaleza se mezclan con ecos lejanos, sombras que parecen seguirlos. Pero a pesar de todo, Frodo y Sam avanzan, conscientes de que la misión es vital para evitar que la oscuridad consuma todo lo que aman. Aquí se manifiesta una reflexión profunda sobre la soledad que implica la carga del poder y la corrupción, y cómo solo la fidelidad inquebrantable de un amigo puede ofrecer un refugio en medio del tormento. En contraste con la fastuosidad de los grandes ejércitos y los héroes legendarios, Tolkien nos muestra que a veces la verdadera valentía está en dos hobbits humildes que avanzan paso a paso en el corazón de la oscuridad. En cuanto a la versión cinematográfica, esta parte es representada con mucha sensibilidad, mostrando la relación cercana y sincera entre Frodo y Sam, con momentos silenciosos que transmiten el peso de la misión. Sin embargo, el libro detalla con mayor profundidad ese desgaste interno, la tensión constante y las pequeñas dudas que acechan, elementos que enriquecen la experiencia narrativa y que el cine, por limitaciones de tiempo, solo puede sugerir. Así, en esta parte del relato, Frodo y Sam se alejan del resto, iniciando el camino más peligroso y solitario, donde cada paso será una prueba para su espíritu, y donde la sombra que les persigue es tanto externa como interna. En la oscura secuencia que sigue a la caída de Boromir, el destino de Merry y Pippin toma un giro inesperado y peligroso. Tras la emboscada que acabó con Boromir defendiendo a los hobbits, ambos pequeños se encuentran atrapados y separados de sus amigos. Son capturados por un grupo de Uruk-hai, orcos de mayor tamaño y fuerza creados por Saruman con la intención de asegurar el éxito en la guerra. Estos seres, brutales y despiadados, representan una amenaza constante para la Tierra Media, pues actúan sin piedad ni misericordia. El cautiverio de Merry y Pippin no es solo un simple secuestro, sino el inicio de una prueba de resistencia y astucia. Los Uruk-hai, feroces y sin descanso, marchan apresuradamente hacia el este, atravesando terrenos agrestes y bosques, con el objetivo de entregar a los hobbits al Señor Oscuro. Merry, aunque joven, muestra desde el inicio un temple admirable. Pippin, por su parte, aunque asustado, conserva su ingenio y sentido del humor como una forma de resistir el terror que los rodea. Durante el viaje, la tensión se palpa en el aire. Los orcos discuten entre ellos, revelando sus temores y ambiciones, y en esos diálogos se escucha la brutalidad de su naturaleza. A pesar de las circunstancias, Merry y Pippin comienzan a planear cómo escapar, conscientes de que rendirse significaría la pérdida de toda esperanza. Nunca olvides que incluso en la noche más oscura, una chispa puede encender el fuego de la libertad, parece susurrar el espíritu del relato a través de sus acciones. El capítulo muestra con crudeza la violencia que impera en la guerra, pero sin caer en descripciones que hieran la sensibilidad más allá de lo necesario. Tolkien deja que la imaginación complete el horror, manteniendo un equilibrio que permite a los lectores entender la gravedad sin perder la esencia poética del texto. Esta manera de narrar recuerda un poco a lo que podemos encontrar en obras clásicas de aventura o épica, donde la sombra del peligro está siempre presente, pero el foco está en la resistencia y la esperanza. En comparación con la versión cinematográfica, la captura de Merry y Pippin es representada con un ritmo más dinámico y escenas de acción intensas, lo que entrega una sensación inmediata de peligro. Aunque el libro brinda mayor profundidad a la perspectiva interna de los hobbits, mostrando sus pensamientos y emociones, un detalle que en la pantalla se transmite más con la actuación y el montaje que con palabras. Esta parte es fundamental porque pone en marcha un arco narrativo donde los pequeños hobbits, lejos de ser víctimas pasivas, comienzan a crecer en valor y sabiduría, preparándose para jugar un papel inesperado en los acontecimientos que cambiarán la Tierra Media para siempre. Tras la trágica pérdida de Boromir, la comunidad del Anillo se ha roto y cada uno enfrenta un destino distinto. En medio de la confusión y el dolor, Aragorn, Legolas y Gimli se encuentran con una decisión urgente y vital: seguir la pista de los orcos que se han llevado a Merry y Pippin.
Esta decisión nace del profundo sentido de lealtad y responsabilidad que los une, pero también del instinto guerrero que los impulsa a proteger a los más vulnerables. Aragorn, heredero legítimo de Gondor y líder nato, no duda en tomar las riendas de la situación. No podemos dejar que esos orcos crucen las fronteras sin que respondamos, afirma con firmeza, reflejando su compromiso inquebrantable. A su lado, Legolas, el elfo de mirada aguda y oído prodigioso, aporta su experiencia y agilidad para rastrear huellas y anticipar movimientos enemigos. Gimli, el enano testarudo y valiente, aunque impaciente por la batalla, se une sin vacilar, demostrando que el honor y la amistad no entienden de diferencias ni prejuicios. La persecución comienza con intensidad y determinación. Los tres recorren senderos ásperos y bosques densos, siguiendo las pisadas de los orcos, conscientes de que cada minuto cuenta para salvar a los hobbits. Esta persecución no es solo física, también es un acto de resistencia ante la oscuridad que amenaza con consumir la Tierra Media. En cada sombra, en cada susurro del viento, buscábamos señales de vida, de esperanza, recuerda Aragorn en sus pensamientos. A medida que avanzan, el cansancio y la tensión se mezclan con la camaradería que los sostiene. Se conocen sus virtudes y defectos, y en ese crisol forjan un vínculo que será fundamental para enfrentar los retos que vendrán. Aquí, Tolkien nos muestra la fuerza de la amistad y la confianza, pilares esenciales en toda aventura épica. Este tramo de la historia pone en evidencia la importancia de la acción decidida ante la adversidad. En la vida real, muchas veces enfrentamos momentos donde la incertidumbre y el miedo intentan paralizarnos, pero la voluntad y el apoyo mutuo son los que nos permiten avanzar, incluso en las circunstancias más oscuras. En cuanto a la representación cinematográfica, la persecución es uno de los momentos más dinámicos y emocionantes, con escenas que combinan el suspenso y la espectacularidad visual. Sin embargo, el libro ofrece una riqueza en la introspección de los personajes y en la descripción del entorno que la película, por cuestiones de ritmo, no puede siempre capturar con la misma profundidad. El texto invita a imaginar el cansancio en los cuerpos y el peso en el ánimo, elementos que enriquecen la narrativa. Así, con esta firme decisión y el inicio de una búsqueda que los llevará a enfrentar peligros desconocidos, Aragorn, Legolas y Gimli se ponen en marcha, llevando sobre sus hombros no solo la misión de rescate, sino la esperanza de mantener vivo el espíritu de la comunidad. 2. Persecución por Rohan. Con el corazón encendido por la urgencia y la responsabilidad, Aragorn, Legolas y Gimli avanzan tras la huella de los orcos que han capturado a Merry y Pippin. La persecución los lleva a través de las vastas y abiertas llanuras de Rohan, tierras dominadas por los jinetes y reyes de los Éoredos. Un territorio que en este momento se siente vasto y a la vez amenazante por la sombra que crece en la región. Los tres compañeros, unidos por la determinación, deben enfrentarse a un terreno donde cada pisada puede delatar su posición, y donde la naturaleza misma parece estar alerta, como si sintiera el peligro que acecha. Legolas, con su aguda vista y oído, se convierte en la clave para seguir las huellas dispersas de los orcos. Los rastros no mienten, y aunque ellos se apresuren, la tierra guarda su historia, piensa Legolas mientras observa el terreno con atención de halcón. Aragorn guía el grupo con la sabiduría que da la experiencia, leyendo cada señal en el suelo, en las plantas pisoteadas, en los restos dejados atrás. Gimli, aunque menos habituado a las amplias llanuras que a las profundidades de las montañas, aporta su fuerza y determinación, insistiendo en no perder ni un minuto. En esta dinámica se revela una complementariedad profunda, la rapidez y agilidad del elfo, la fuerza y resistencia del enano, y la sabiduría y liderazgo humano. A medida que persiguen, la tensión crece, porque saben que el tiempo juega en su contra. Los orcos se mueven rápido y despiadados, llevando a Merry y Pippin hacia un destino incierto. Aragorn, con voz firme, recalca, debemos alcanzarlos antes de que se refugien en la fortaleza de Saruman, porque allí todo puede perderse. El paisaje de Rohan, con sus extensas praderas y colinas suaves, contrasta con la urgencia del momento. Este contraste, entre la belleza natural y la amenaza creciente, es una de las claves que Tolkien utiliza para profundizar el sentido de la historia. En medio de la grandeza del mundo, la oscuridad acecha. Pero la esperanza persiste en quienes se atreven a enfrentarla. Un detalle notable es cómo esta persecución pone a prueba no solo la destreza física sino también la paciencia y la estrategia de los personajes. No se trata solo de correr tras los orcos, sino de entender sus movimientos, prever sus intenciones, y mantener la mente clara frente al agotamiento. Desde una perspectiva más amplia, este fragmento puede compararse con historias clásicas de persecución y rescate, donde el valor y la tenacidad son las armas que sostienen la lucha contra el mal. La representación en la película de Peter Jackson enfatiza la acción y el suspenso, mostrando escenas de velocidad y destreza que capturan la emoción.
Pero en el libro se siente con mayor profundidad el desgaste y la concentración de los protagonistas, lo que aporta un tono más introspectivo y casi meditativo al avance. Así, la persecución por Rohan se convierte en un símbolo del empeño incansable para proteger la inocencia y la esperanza en un mundo amenazado, y muestra que, aunque separados, la voluntad de los héroes sigue intacta, impulsada por la fidelidad y el amor por sus compañeros. Mientras Aragorn, Legolas y Gimli avanzan decididos a seguir la pista de los orcos que han capturado a Merry y Pippin, se encuentran en medio de las extensas tierras de Rohan con Éomer, el valiente sobrino del rey Théoden. Este encuentro se presenta como un giro inesperado en la persecución, ya que Éomer y sus hombres de armas son precisamente quienes han dado caza a los orcos, enfrentándolos con ferocidad y determinación. Éomer, un guerrero fuerte y orgulloso, se acerca al grupo con un porte imponente y una mirada llena de la intensidad de la batalla. Nosotros hemos encontrado a esos orcos y los hemos abatido, informa con firmeza, brindando un alivio momentáneo a Aragorn y sus compañeros. Sin embargo, la realidad de la guerra y las pérdidas que conlleva se hace patente en sus palabras. Los hobbits no están aún a salvo, pues aunque los orcos fueron derrotados, Merry y Pippin desaparecieron en medio del combate. Este momento es crucial porque introduce una nueva perspectiva sobre la situación, mostrando la complejidad de la guerra y cómo cada bando está atrapado en una red de peligros y decisiones difíciles. Éomer no solo es un guerrero, sino también un hombre de honor, cuya lealtad a Rohan y a su rey lo coloca en una posición clave para entender los acontecimientos que se desarrollan en estas tierras. El encuentro con Éomer revela también la importancia de las alianzas en tiempos de crisis. La historia no avanza en solitario, sino que se entrelaza con las vidas y decisiones de diversos personajes que, a pesar de sus diferencias, comparten un objetivo común: proteger lo que queda de la Tierra Media y enfrentar la oscuridad que crece sin cesar. En este contexto, la frase "la batalla no es solo de fuerza, sino de esperanza y voluntad" cobra especial sentido. Aragorn, Legolas y Gimli deben ahora considerar no solo la fuerza bruta, sino también la información, la estrategia y la confianza mutua para continuar su misión. Este pasaje también invita a reflexionar sobre cómo la guerra afecta a todos los involucrados, no solo a los grandes héroes sino también a los guerreros comunes y a los inocentes atrapados en medio del conflicto. La noticia de que los orcos fueron muertos aporta un alivio, pero también una nueva carga: la incertidumbre sobre el destino de Merry y Pippin. En comparación con la adaptación cinematográfica, este encuentro se presenta de forma algo más condensada, priorizando la acción y la tensión. Sin embargo, el libro ofrece una profundidad mayor en la descripción del carácter de Éomer y la dinámica entre los personajes, mostrando la riqueza del mundo de Tolkien y la complejidad de sus relaciones. Así, este episodio marca un punto de inflexión en la persecución, donde la esperanza y el peligro se entrelazan, y donde cada decisión puede cambiar el rumbo de la historia. Mientras Aragorn, Legolas y Gimli avanzan incansables por las llanuras de Rohan en su búsqueda desesperada por rescatar a Merry y Pippin, comienza a hacerse palpable la sombra que se extiende sobre estas tierras. La amenaza inminente de Saruman, el mago que antaño fue aliado de los pueblos libres y que ahora se ha vuelto enemigo. La desolación que encuentran a su paso es sutil al principio, pero no por ello menos inquietante. Los campos, que debieran estar llenos de vida y movimiento, parecen vacíos y silenciosos. El viento traía ecos de una guerra que aún no se había declarado abiertamente, pero cuyos preparativos ya consumían la esperanza. Es la sensación que invade al grupo mientras atraviesan Rohan. Saruman, desde su torre en Isengard, ha desplegado su ejército de orcos y Uruk-hai para someter a Rohan y allanar el camino hacia sus propios fines oscuros. Los rumores de pueblos saqueados, aldeas quemadas y hombres muertos circulan con rapidez, y los rastros de violencia reciente se convierten en señales inequívocas para los perseguidores. En este momento de la historia, Tolkien muestra la tensión entre la fuerza bruta de Saruman y la resistencia que aún mantiene Rohan, un reino de jinetes libres, orgullosos y aguerridos. Aragorn, consciente de que no solo persiguen orcos, sino que están en territorio en peligro, reflexiona sobre el valor de un pueblo que no se rinde aún cuando la oscuridad se cierne sobre él. El sentimiento de amenaza se traduce también en la actitud de los personajes. Legolas observa con desconfianza el horizonte, atento a cualquier señal de emboscada. Gimli, aunque impaciente, se siente respetuoso ante la fortaleza y el espíritu de los Rohirrim, conscientes del peligro que enfrentan. La camaradería y la determinación se mezclan con la preocupación creciente. Es interesante cómo Tolkien utiliza este tramo para profundizar en el conflicto interno de Rohan, un reino que parece estar al borde de una caída, pero que aún conserva la chispa de su orgullo y libertad. Esta dualidad entre esperanza y desesperación es un tema recurrente en la obra, y se refleja también en la naturaleza misma del viaje de los protagonistas.
desde una perspectiva contemporánea, esta situación recuerda los momentos en la historia real en que pueblos libres han resistido invasiones y opresiones, a menudo enfrentando fuerzas mucho más grandes y poderosas. La lucha de Rohan es, en ese sentido, un símbolo universal de resistencia ante la tiranía. En la adaptación cinematográfica, la amenaza de Saruman se presenta con un gran despliegue visual, mostrando la construcción de su ejército y la destrucción que deja a su paso, lo que aporta una dimensión épica y tangible. Sin embargo, el libro, con su riqueza descriptiva y psicológica, invita a sentir la tensión y la desesperanza latente, matizada por la esperanza que aún palpita en el corazón de los héroes. Así, mientras la persecución sigue su curso, la sombra de Saruman crece, envolviendo Rohan y aumentando la urgencia y el peligro que enfrentan Aragorn, Legolas y Gimli, quienes deben apresurarse no solo para rescatar a sus amigos, sino también para afrontar una amenaza que pone en jaque el destino de todo un pueblo. 3. Los Ents y el despertar del bosque. Después de ser capturados y llevados por los temibles Uruk-hai, Merry y Pippin encuentran una oportunidad inesperada para escapar. En medio del peligro y la incertidumbre, la suerte y el destino los conducen hacia un bosque que guarda secretos milenarios, un lugar donde la naturaleza cobra vida propia y habla a través de sus árboles. Así es como llegan a Barbol, el viejo árbol, un personaje casi viviente que es, en realidad, un Ent, un guardián ancestral de los bosques. Este encuentro marca un giro fundamental en la historia, pues Merry y Pippin, dos hobbits que parecían pequeños y vulnerables, se adentran en un mundo mucho más grande y profundo, en el que el tiempo y la naturaleza tienen otra dimensión. Barbol, con su voz pausada y profunda, representa la sabiduría de la tierra, la paciencia y la fuerza de la vida natural frente a la destrucción que se extiende por la Tierra Media. Los hobbits describen a Barbol con asombro, su cuerpo era como un tronco enorme, lleno de arrugas y nudos, y sus ojos tenían una mirada antigua que parecía contener siglos de historia. Esta descripción no solo transmite la imagen física, sino también la solemnidad y la importancia del encuentro. Barbol no es simplemente un árbol, es un ser consciente que forma parte de un consejo llamado los Ents, cuya misión es proteger los bosques de la amenaza que representan Saruman y sus ejércitos. Merry y Pippin, quienes hasta entonces se habían sentido perdidos y desprotegidos, ahora encuentran en Barbol una figura casi paterna, alguien que puede guiarlos y, quizás, cambiar el curso de la batalla por la Tierra Media. A través de este personaje, Tolkien explora temas como la conexión profunda entre los seres vivos y el medio ambiente, la importancia de la preservación y el poder que tiene la naturaleza cuando se une en defensa propia. Este despertar de los Ents no es solo literal sino simbólico, representa la respuesta de la Tierra a la amenaza que el mal de Saruman ha significado, un llamado a la resistencia que surge desde lo más antiguo y lo más sagrado. La paciencia que caracteriza a Barbol es una advertencia, no todo está perdido, pero la Tierra misma se levantará para defenderse. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar y proteger nuestro entorno natural, un mensaje que sigue vigente en nuestra realidad. En cuanto a la adaptación cinematográfica, el encuentro con Barbol y los Ents fue visualmente impresionante, aunque condensado. En el libro, Tolkien dedica tiempo a mostrar la lentitud y la majestuosidad de estos seres, su forma de hablar pausada y reflexiva, que subraya la conexión espiritual con la tierra. La película capturó esa esencia, pero con un ritmo más dinámico para mantener el interés visual del espectador. Así, con este encuentro, Merry y Pippin no solo escapan físicamente de sus captores, sino que también entran en una nueva etapa en la que su papel dentro de la historia se expande, pues se convierten en testigos y agentes de una fuerza mucho mayor que la simple lucha de hombres y orcos, la lucha por el equilibrio natural y la vida misma. Tras su escape de los orcos, Merry y Pippin se adentran en el misterioso y antiguo bosque de Fangorn, un lugar cargado de una atmósfera casi mágica, donde el tiempo parece transcurrir con otra cadencia. Es aquí donde, a través de sus ojos, el lector descubre a los Ents, esos seres milenarios y poderosos conocidos como los pastores de árboles, guardianes vivos de los bosques. Los Ents no son simples árboles, ni tampoco humanos, son una especie única, mitad árbol, mitad criatura, con conciencia, voz y voluntad propia. La forma en que Tolkien los presenta hace que su presencia resulte impactante y profunda, pues encarnan la unión entre la naturaleza y la vida consciente. Cuando Merry y Pippin encuentran a Barbol, o Barbol, como también se le llama, este les habla de sus hermanos, los Ents, revelándoles que nosotros somos los pastores de los árboles. Y tenemos vigilado el bosque desde los días antiguos. Esta revelación es fundamental porque introduce un concepto que va más allá del simple escenario natural. Los Ents son una especie en peligro de extinción, cada vez más escasos y dispersos, que se han retirado a un letargo silencioso, cansados de la destrucción que la guerra y la codicia traen al bosque. Barbol lamenta que la tierra y los árboles sufren, y la voz de los Ents se ha ido apagando. Sin embargo,
la llegada de Merry y Pippin despierta algo en Barbol, una esperanza nueva para que los Ents puedan volver a levantarse y cumplir su deber ancestral. La interacción con los hobbits es tierna y reveladora, porque a través de sus preguntas y su asombro, conocemos la lentitud con que los Ents piensan y actúan. Las decisiones de los Ents no se toman a la ligera, llevan tiempo, mucho tiempo, para pensar y sentir, explica Barbol con voz pausada, reflejando la paciencia infinita de la naturaleza misma. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia del equilibrio ecológico y el respeto a la naturaleza, algo que Tolkien, amante de los bosques y preocupado por el impacto humano en el ambiente, plasma de manera sutil y profunda. Los Ents representan esa fuerza natural que, aunque lenta y callada, puede ser poderosa y decisiva cuando despierta para defender lo que ama. El encuentro con los Ents también marca un contraste con la violencia y la destrucción provocada por Saruman, que ha devastado los bosques para alimentar su maquinaria de guerra. Esta dualidad entre la naturaleza protectora y el progreso destructivo es uno de los ejes temáticos que atraviesan la obra, mostrando cómo el mundo natural puede ser un aliado o una víctima según nuestras decisiones. En la adaptación cinematográfica, la representación de los Ents, especialmente de Barbol, fue uno de los momentos más memorables visualmente. Sin embargo, en el libro, Tolkien dedica espacio para mostrarnos la forma de pensar de estos seres, su paciencia, y su vínculo con el bosque, lo cual añade una dimensión más profunda que a veces se pierde en el cine, donde la acción rápida domina la narrativa. Así, el descubrimiento de los Ents por parte de Merry y Pippin abre una puerta a una dimensión de la Tierra Media donde la naturaleza cobra voz y protagonismo, y donde los pequeños hobbits, desde su inocencia, se convierten en el puente entre mundos que parecían separados. Después de que Merry y Pippin, todavía temblorosos por su reciente escape de las garras de los orcos, se adentran más en el misterioso bosque de Fangorn, empiezan a percibir que algo muy antiguo y profundo está despertando. Ya no solo se trata de árboles, sino de seres con voluntad, con memoria, con rabia contenida, los Ents, esos guardianes milenarios que llevan el cuidado de los bosques, desde los días antiguos. En esta parte, el bosque empieza a cobrar vida, y con él una conciencia creciente del daño terrible que Saruman ha infligido. Barbol, el árbol viejo, guía a los hobbits a través de esta revelación. Él les habla con voz grave y pausada, contándoles cómo Saruman, en su ansia de poder y guerra, ha destrozado los árboles, cortando y quemando sin compasión, sembrando muerte y destrucción donde antes había vida y quietud. La voz de los Ents se ha ido apagando, dice Barbol, expresando la tristeza y el cansancio de un bosque que fue silencioso demasiado tiempo. Pero el bosque, con su paciencia y fuerza ancestral, comienza a despertar. Se siente el movimiento lento, pero decidido, de los Ents reuniéndose, marchando hacia su propia batalla para proteger lo que queda. Nos levantamos al fin, como se alzan las raíces antiguas, parecen decir las hojas y ramas al moverse bajo la luz tamizada, como si todo Fangorn entero fuera un único ser vivo que se prepara para reaccionar. La escena transmite la idea de que la naturaleza, aunque lenta en responder, es implacable cuando se moviliza en defensa propia. Este despertar es como una justicia natural que busca equilibrar la balanza. Merry y Pippin son testigos privilegiados de este fenómeno, y a través de sus ojos entendemos que la defensa del bosque no es solo una cuestión física, sino espiritual. Es un grito ancestral de vida contra la devastación impuesta por Saruman. Este momento también pone en evidencia un mensaje ecológico y filosófico profundamente arraigado en la obra de Tolkien. La naturaleza no es un simple escenario, sino un protagonista activo que sufre, recuerda y lucha. La herida que el mal causa a la tierra tiene consecuencias y provocará una respuesta, a veces lenta, a veces violenta, pero siempre inevitable. En cuanto a las adaptaciones cinematográficas, la versión visual de este despertar de Fangorn es impresionante y ayuda a captar el peso y la solemnidad del momento. Sin embargo, el libro nos ofrece un matiz más profundo al describir no solo el movimiento externo, sino el despertar interno, la memoria y la voluntad de los Ents. Esta doble dimensión añade riqueza a la historia y nos invita a mirar el bosque como un ser vivo que siente, que guarda y que finalmente actúa. Así, el bosque de Fangorn se convierte en un actor crucial, no solo un escenario. Y el despertar de sus guardianes anuncia que la guerra de los hombres y los poderes oscuros tendrá su contraparte en la furia de la naturaleza misma. 4. La liberación de Théoden. Tras una intensa persecución y la incertidumbre que pesa sobre el destino de Merry y Pippin, Aragorn, Legolas y Gimli llegan finalmente a Edoras, la capital de Rohan. Un lugar de gran importancia estratégica y símbolo del reino de los jinetes. La ciudad se encuentra en un estado inquietante. El ambiente está cargado de tensión, y se percibe una sombra oscura que se cierne sobre el pueblo y su liderazgo. Al acercarse al mediodía, el trío se dirige hacia el majestuoso salón de Medusel, la morada del rey Théoden. Este lugar, llamado la Casa Dorada,
es un reflejo del antiguo esplendor de Rohan, con sus paredes revestidas de madera y adornos que evocan la historia y la gloria de los jinetes. Sin embargo, esa magnificencia se ve opacada por la presencia de una fuerza oscura que domina al rey. En el interior, el estado de Théoden es preocupante. Su figura, otrora vigorosa y llena de energía, aparece encorvada y apagada, como si una pesada carga le oprimiera el espíritu. La influencia de Grima Lengua de Serpiente, consejero oscuro y esbirro de Saruman, es evidente. Este último ha envenenado la mente del rey, sumiéndolo en una especie de letargo y desconfianza hacia sus aliados. La desesperación se puede palpar en cada palabra y gesto del monarca, que se muestra débil y confundido, atrapado bajo una sombra más oscura que cualquier enemigo visible. Es entonces cuando Gandalf llega a Edoras, y la atmósfera cambia. Con su llegada, una luz inesperada irrumpe en el salón, como un soplo fresco que combate la opresión. Gandalf, con autoridad y sabiduría, se acerca a Théoden y con palabras firmes y llenas de poder espiritual, comienza a liberarlo de la influencia maligna que lo dominaba. «Sal de aquí, sombra», parecen decir sus palabras, haciendo retroceder la niebla que envolvía la mente del rey. Esta liberación no solo es física sino también simbólica. El despertar de Théoden representa la resistencia del espíritu humano frente a la manipulación y la corrupción. «En tus venas corre sangre de reyes, levántate», le insta Gandalf, devolviéndole la voluntad y la fuerza para retomar su papel como líder y protector de Rohan. La transformación es profunda, el rey recupera su porte noble y su mirada clara, y con ello, renace la esperanza para todo su pueblo. Este momento es crucial, porque marca el inicio de la reacción de Rohan ante la amenaza de Saruman y sus orcos. El reino vuelve a tener un corazón que late con decisión y coraje, listo para enfrentar las sombras que amenazan su tierra. Desde una perspectiva narrativa, esta escena es un símbolo poderoso del triunfo de la luz sobre la oscuridad interior y exterior, y muestra cómo la verdadera fuerza radica en la voluntad libre y consciente. En la adaptación cinematográfica, este episodio se representa con gran intensidad, destacando la actuación de los actores y la atmósfera sombría que luego se disipa con la intervención de Gandalf. Sin embargo, el libro ofrece una profundidad especial en la introspección y en la lucha interna del rey, que vale la pena apreciar en su versión original. Así, la llegada de Aragorn, Legolas y Gimli a Edoras no solo significa un paso físico hacia el corazón de Rohan, sino también el preludio de una liberación espiritual y política que pondrá en marcha el destino del reino frente a la sombra de Saruman. Al llegar al corazón de Edoras, en el imponente salón de Medusel, la atmósfera es densa, cargada de silencio pesado y una tristeza profunda que envuelve a sus habitantes. Allí yace Théoden, rey de Rohan, cuya figura se muestra encorvada, como derrotada no solo por el peso de los años, sino por una sombra invisible que lo domina. Sus ojos, opacos y nublados, reflejan la prisión de su mente bajo la influencia siniestra de Saruman, ejercida a través de su sirviente y consejero, Grima Lengua de Serpiente. La escena es casi sobrecogedora, su rostro parecía marchito, sus cabellos casi blancos, y en él brillaba la sombra de un sueño terrible, dice la narración, dejando sentir como la voluntad del rey ha sido doblegada. Pero justo cuando la desesperanza parece más profunda, Gandalf irrumpe en el salón con su porte imponente y su autoridad inconfundible. El mago ha venido con un propósito claro, romper el encantamiento que aprisiona al monarca. Con voz firme y llena de poder, Gandalf pronuncia palabras que resuenan como un conjuro liberador: «Sal de aquí, sombra». Un mandato que no solo expulsa la influencia oscura, sino que llama a la luz y a la vida. Théoden abrió los ojos, y la luz volvió a sus pupilas, y poco a poco el rey se va incorporando, como despertando de una pesadilla largamente sostenida. Este despertar no es solo físico, sino profundamente espiritual y emocional. Théoden vuelve a sentir en sus venas la sangre real y el fuego de los antiguos jinetes, y con ello recupera la fortaleza y la dignidad que el mal le había robado. Al reconocerse a sí mismo, exclama con voz llena de renovado vigor: «No dejaré que mi pueblo caiga sin luchar». La transformación es impresionante, como si la sombra hubiera sido un manto pesado que ahora se retira dejando ver al auténtico soberano. Los presentes, incluido Aragorn, Legolas y Gimli, sienten un cambio palpable. El ambiente se llena de esperanza y determinación. La liberación de Théoden marca un giro crucial en la historia. El reino de Rohan recupera su líder, su corazón, y con ello la capacidad para resistir y enfrentar las amenazas que se ciernen. Porque el poder del mal, aunque fuerte, no puede sostenerse cuando la verdad y el valor se alzan, parece decir esta escena, que es a la vez un canto a la resistencia y la redención. Desde un punto de vista narrativo, esta parte es un claro ejemplo del tema recurrente en Tolkien de la lucha entre la luz y la oscuridad, no solo en el mundo exterior, sino dentro del alma de cada personaje.
La liberación de Théoden por Gandalf refleja la idea de que la esperanza y la voluntad firme pueden romper las cadenas invisibles que atan incluso a los más poderosos. En la adaptación cinematográfica, esta secuencia se representa con gran fuerza visual y emotiva, resaltando el contraste entre el estado sombrío del rey y su posterior renacer. Aunque el film condensa algunos detalles, mantiene intacta la esencia del momento, mostrando cómo la intervención de Gandalf es la chispa que revive a Rohan. Así, el despertar de Théoden no solo restablece un rey, sino que reaviva la llama de un pueblo dispuesto a no sucumbir ante las sombras, recordándonos que incluso en la más profunda oscuridad, la luz tiene la fuerza para abrirse camino. Tras la liberación de Théoden del oscuro influjo que Saruman ejercía sobre él, el aire en Edoras cambia radicalmente. La fuerza renovada del rey, como un faro de esperanza, no tarda en enfrentarse a la figura que más tiempo ha ensombrecido su reinado, Grima Lengua de Serpiente. Este personaje, que ha actuado como consejero y traidor silencioso, manipulando la voluntad de Théoden en favor de Saruman, ahora se halla acorralado por la voluntad recuperada del monarca y la firme presencia de Gandalf. Grima, que hasta entonces se había movido con la astucia y el veneno en la palabra, ahora se enfrenta a una verdad que no puede ignorar. El ambiente se llena de tensión cuando Théoden, con voz firme y digna, lo encara, diciendo: «Lárgate de mi vista, lengua de serpiente, ya no tienes lugar en mi casa ni en mi pueblo». Es un momento decisivo, porque representa el fin de la sombra que se había extendido en Rohan a través de la traición y la intriga. La humillación de Grima es profunda. Sus intentos de suplicar y justificarse caen en saco roto ante la determinación del rey y sus aliados. Grima, despechado y sin opciones, se ve obligado a abandonar Edoras. En sus palabras finales se percibe el veneno de quien se sabe derrotado. «No creas que he terminado contigo, rey de Rohan. Mi maestro Saruman aún tiene planes». Sin embargo, estas amenazas suenan vacías ante la firmeza del momento. La expulsión de Grima no solo es un acto político, sino simbólico. Con su marcha, se despeja el aire de engaños y se restablece la justicia y la claridad en el reino. La escena es también un reflejo de cómo el mal, por muy infiltrado que esté en los cimientos de una comunidad, puede ser expulsado cuando surge la voluntad clara y unida del bien. Esta expulsión marca un nuevo inicio para Rohan, donde el liderazgo auténtico puede florecer sin las cadenas de la corrupción. En términos literarios, es el momento en que el antagonista secundario, el traidor cercano, es desenmascarado y apartado, lo que resalta el valor de la honestidad y la lealtad frente a la manipulación. En comparación con la adaptación cinematográfica, esta parte mantiene su fuerza y dramatismo, aunque se enfatizan más las emociones del momento y el conflicto interno de Grima, mostrando el contraste entre su arrogancia inicial y la desesperación final. La expulsión es un acto que no solo tiene consecuencias políticas, sino que humaniza al villano, mostrando su caída desde la influencia y el poder hasta la soledad y la amenaza futura. Este pasaje subraya cómo la liberación de un líder oprimido no se limita a un simple despertar, sino que debe ir acompañado del desarraigo de las fuerzas corruptas que le sostienen. La marcha de Grima Lengua de Serpiente es la limpieza necesaria para que el reino pueda retomar su camino con esperanza y dignidad renovadas, un paso esencial en la recuperación de Rohan. 5. La batalla del abismo de Helm. La batalla del abismo de Helm se despliega como uno de los episodios más intensos y decisivos en la defensa de Rohan. El relato nos lleva a las vastas llanuras y la fortaleza natural que es el abismo de Helm, un refugio ancestral enclavado entre montañas, conocido por su imponente muralla y fosos profundos. Allí, bajo el mando del rey Théoden, se preparan para enfrentar una amenaza inmensa, el ejército de Saruman, que avanza sin tregua, compuesto por miles de Uruk-hai, guerreros oscuros forjados para la guerra y la destrucción. La llegada de estas hordas es descrita con una mezcla de temor y respeto. El suelo parece vibrar con el estrépito de sus pasos y los gritos de guerra que rompen el silencio del valle. Las nubes se oscurecieron y el viento aullaba entre las rocas mientras la tormenta de acero y muerte se cernía sobre ellos. El ejército de Saruman no solo es numeroso, sino brutal y despiadado, hecho para destruir con eficiencia y sin misericordia. Dentro de la fortaleza, Théoden se mantiene firme, rodeado de sus guerreros, y apoyado por Aragorn, Legolas y Gimli, cada uno con su habilidad única. La tensión crece, y el miedo se mezcla con la determinación. Se percibe que cada hombre y mujer sabe que están defendiendo no solo una muralla, sino todo su hogar y su modo de vida. El rey, ahora libre del oscuro hechizo, muestra un liderazgo renovado, diciendo: «Aquí nos mantendremos firmes, hasta que el último de nosotros haya caído». La batalla estalla con un choque brutal de acero contra acero, y la narrativa de Tolkien no escatima en detalles. Describe la furia de los Uruk-hai, sus gritos salvajes y la manera en que emplean torres de asedio y máquinas para intentar quebrar las defensas. El rugido de las catapultas y el crujir de la madera al quebrarse llenaron el aire, mezclados con los clamores de los combatientes.
La defensa del abismo se convierte en una danza mortal de estrategia, coraje y resistencia casi desesperada. Aragorn, como guerrero experimentado, se mueve entre los soldados, alentándolos y enfrentando a los enemigos con valentía. Legolas despliega una precisión mortal con su arco, derribando enemigos con una gracia que parece casi sobrenatural, mientras Gimli, con su hacha, es un torbellino de fuerza y ferocidad en los puntos más calientes del combate. Cada uno aporta un elemento fundamental a la defensa, resaltando el valor del trabajo en equipo y la diversidad de habilidades. Un punto clave de la batalla es cuando los Uruk-hai logran abrir una brecha, y la fortaleza parece a punto de caer. La desesperación invade a los defensores, pero también su espíritu de lucha se enciende aún más. No cedamos ni un paso, pues si el abismo cae, caerá también la esperanza de Rohan. Este momento es emblemático, mostrando cómo en las peores crisis pueden hacer la más profunda valentía. Es imposible no recordar que Tolkien, en esta escena, captura la esencia de la guerra como una mezcla de horror y heroísmo, donde la camaradería y la esperanza se enfrentan a la oscuridad más cruda. La batalla del abismo de Helm ha sido adaptada al cine con gran dramatismo y espectacularidad, aunque las películas le dan un ritmo más rápido y visualmente impactante. El libro mantiene la profundidad psicológica y la atmósfera de tensión que solo la palabra puede lograr. En especial, la novela permite sentir la incertidumbre y el desgaste emocional de los combatientes, algo que el filme a veces sacrifica por el espectáculo. Finalmente, este enfrentamiento representa un punto de inflexión. El coraje y la unidad pueden resistir incluso ante fuerzas aparentemente invencibles. La defensa del abismo es un homenaje a la resiliencia humana y a la importancia de luchar por lo que se ama, aun cuando todo parezca perdido. En medio de las sombrías montañas de Rohan se encuentra el abismo de Helm, una fortaleza natural y ancestral, refugio último de los Rohirrim cuando la amenaza de Saruman se cierne sobre su reino. Este lugar, con sus muros de piedra tallada y fosos profundos, representa no solo una defensa física, sino también el corazón indómito del pueblo de Rohan. Cuando el ejército de Saruman, formado por miles de Uruk-hai, guerreros terribles y sin piedad, comienza su asedio, los Rohirrim bajo el mando del rey Théoden se preparan para defender cada piedra de ese bastión. Aquí nos mantendremos firmes, hasta que el último de nosotros haya caído, declara Théoden con voz firme, reflejando su renovada determinación tras ser liberado del oscuro hechizo que lo oprimía. La resistencia de los Rohirrim es feroz. Pese a la desventaja numérica, los hombres de Rohan luchan con una valentía que brota de su amor por la tierra y sus tradiciones. El ambiente se llena de ecos de acero contra acero y gritos de guerra. Los golpes resonaban en la piedra, y el humo de las flechas llenaba el aire, describe Tolkien, pintando una escena donde cada defensa, cada batalla cuerpo a cuerpo, es vital para mantener las puertas de la esperanza abiertas. Aragorn, Legolas y Gimli se unen a la defensa, aportando fuerza y habilidad. Aragorn camina entre sus compañeros como un líder nato, alentando a cada uno con palabras que infunden ánimo en el corazón de los guerreros. Legolas, con la precisión de un arquero élfico, derriba enemigos antes de que puedan siquiera acercarse, mientras Gimli, con su hacha y tenacidad, aplasta a los atacantes en las zonas más calientes del combate. En el cruce de acero y sombra, su presencia era una llama de esperanza, podría decirse, pues representan la alianza que sostiene la resistencia. A pesar del coraje, los Uruk-hai utilizan máquinas de asedio, lanzando proyectiles y derribando muros con violencia brutal. La tensión crece cuando una brecha amenaza con abrirse en las defensas. En ese instante crítico, el espíritu de lucha se hace más fuerte, y las palabras de Théoden inspiran a todos: no retrocederemos, pues si cedemos esta fortaleza, perderemos más que piedra y madera. Perderemos el alma de Rohan. Este episodio es un claro ejemplo de la resiliencia frente a la adversidad extrema, mostrando que el valor y la unidad pueden resistir incluso la avalancha más devastadora. La batalla del abismo de Helm no solo es un choque físico, sino una confrontación de voluntades, donde cada Rohirrim defiende la identidad de su pueblo con la fuerza de su corazón. En términos literarios, esta escena resuena con otros relatos épicos donde la defensa de un bastión simboliza la lucha contra la opresión. Recordando el heroísmo de los defensores de Minas Tirith o incluso batallas clásicas como la de las Termópilas, donde un pequeño grupo resiste contra un enemigo abrumador. En la adaptación cinematográfica, esta batalla se recrea con gran espectacularidad visual y emoción intensa, aunque el libro ofrece una profundidad mayor al mostrar los pensamientos, temores y esperanzas de cada personaje, algo que la imagen difícilmente puede transmitir con igual riqueza. En conclusión, la resistencia de los Rohirrim en el abismo de Helm es un acto de valor sublime, donde cada hombre sostiene con su vida el destino de Rohan, demostrando que la verdadera fortaleza nace del espíritu y no solo de las piedras. Cuando la batalla en el abismo de Helm parecía pender de un hilo,
con los Rohirrim exhaustos y acorralados por las oscuras huestes de Saruman, un rayo de esperanza iluminó el horizonte. Gandalf el Gris, acompañado por Éomer y un contingente de jinetes Rohirrim, llegó justo a tiempo para cambiar el destino de la lucha. La llegada de estos refuerzos fue como el trueno que anuncia la tormenta que limpia la tierra. El caballero mágico, Gandalf, conocido por su sabiduría y poder, cabalgó con firmeza a través de la tormenta de flechas y gritos, con Éomer a su lado, un guerrero feroz y leal, sobrino del rey Théoden. Su llegada sorprendió a los orcos y Uruk-hai, quienes ya creían haber asegurado la victoria, y llenó de renovado vigor a los defensores. En ese momento, como si la tierra misma despertara, los nuevos jinetes irrumpieron en el campo con un clamor que hizo temblar las rocas, describe Tolkien, transmitiendo la magnitud del impacto. Éomer, con voz potente, ordenó el avance, y la caballería cargó contra el enemigo con la furia del viento y la determinación de un pueblo que lucha por su hogar y su honor. La carga fue tan violenta que los invasores fueron desbordados, muchos caídos antes siquiera de entender lo que les había alcanzado. Los relinchos resonaban como truenos y las espadas brillaban bajo la luna, evocan las palabras del autor, pintando un cuadro vívido de la batalla. Con esta intervención, la suerte se revirtió. El ejército de Saruman, aunque numeroso, fue derrotado y dispersado, incapaz de sostener su embestida frente a la renovada fuerza rohírrica. La victoria en el abismo de Helm no fue solo una cuestión de números o armas, sino el triunfo del valor, la esperanza y la unidad en momentos de desesperación. Gandalf y Éomer no solo aportaron fuerza física, sino también un símbolo de liderazgo y coraje que inspiró a todos. Éomer declaró que esta es la tierra de nuestros padres, y aquí pelearemos como ellos lo hicieron, una frase que encapsula el espíritu que mantiene viva la resistencia en toda la narración. Esta escena, por su dramatismo y carga emocional, ha sido retratada tanto en la novela como en la película de forma memorable, aunque el libro detalla con más profundidad las emociones y pensamientos de los personajes, haciendo que la victoria se sienta más personal y significativa. Finalmente, esta victoria en el abismo de Helm se erige como un hito en la defensa de Rohan, un momento donde la oscuridad fue contenida por el fuego inquebrantable de sus habitantes y sus aliados, dejando un legado de esperanza que resonará en las páginas que siguen. Después de que Merry y Pippin lograran escapar del cautiverio orco, su camino los llevó hasta un ser tan antiguo y majestuoso como el bosque mismo, Barbol, el Ent, el pastor de árboles. Este gigante de madera y sabia memoria no era solo un guardián del bosque de Fangorn, sino también la voz y la fuerza de la naturaleza que había observado silenciosa durante siglos el paso del tiempo y los cambios en la Tierra Media. Los hobbits encontraron en Barbol a un ser que despertaba lentamente, y con ello surgió la chispa para que los Ents, hasta entonces apáticos y lentos para decidir, comenzaran a tomar conciencia del peligro que significaba Saruman para la vida misma. Barbol se volvió hacia ellos con una voz grave y pausada, diciendo que los árboles deben levantarse, pues la tierra gime bajo la mano del traidor que taló sin razón ni respeto. Así comenzó el despertar de los Ents, quienes hasta entonces se habían mantenido apartados de los conflictos de los pueblos, pero que ahora, con la amenaza palpable sobre sus bosques y la corrupción extendida por Isengard, decidieron actuar. No somos simples árboles, decía Barbol, somos la memoria viva de esta tierra, y no podemos permitir que la destrucción continúe. Esta declaración marcó un antes y un después, pues los Ents se convirtieron en guerreros de la naturaleza. Guiados por Barbol, una enorme masa de Ents avanzó hacia Isengard, la fortaleza de Saruman, que hasta ese momento parecía invencible. La marcha era lenta pero imparable, con ramas que crujían, raíces que desgarraban la tierra, y hojas que susurraban advertencias al viento. Los Ents eran gigantes de madera, con brazos que podían aplastar muros y voces que resonaban como truenos en el valle. El ataque fue devastador. Los Ents comenzaron a destruir las máquinas de guerra, las sierras y los molinos que Saruman había instalado para despojar la tierra de su belleza. Las murallas de piedra fueron derribadas, como si el mismo bosque cobrara vida para vengar la agresión sufrida. Las piedras caían con estrépito, y el agua corría libre otra vez por los cauces que Saruman había bloqueado, relata Tolkien, dando una imagen vívida de la naturaleza reclamando su espacio. Saruman, desde su torre de Ortán, observaba impotente la destrucción que sus propias manos habían provocado al corromper la tierra. El ataque de los Ents fue no solo físico, sino también simbólico. La naturaleza, representada en su forma más ancestral, se levantaba contra la ingeniería perversa y la ambición desmedida del mago. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, un tema que Tolkien aborda con sensibilidad y advertencia. La furia contenida de los Ents es comparable, en la vida real, a la fuerza con la que la naturaleza puede responder cuando es maltratada. Algo que resuena con movimientos ecológicos contemporáneos que defienden la tierra frente a la explotación desmedida.
En cuanto a su representación audiovisual, la escena del ataque de los Ents a Isengard en la película dirigida por Peter Jackson capturó visualmente la magnitud de esta revuelta natural. Aunque con un ritmo más acelerado y espectacular que en el libro, donde la lentitud y la gravedad del movimiento de los Ents subrayan la antigüedad y la profundidad de su poder. Esta diferencia acentúa en el libro una sensación de inevitabilidad ancestral, mientras que la película busca impactar visualmente. Así, la caída de Isengard, propiciada por Barbol y sus hermanos árboles, no solo destruye la fortaleza de Saruman, sino que simboliza la justicia natural que se impone frente a la corrupción y la violencia. Un momento crucial que anuncia un giro en la guerra que se libra en la Tierra Media. Tras el feroz y aplastante ataque de los Ents, liderados por Barbol, Isengard quedó reducida a un caos de destrucción. La gran fortaleza, que había sido símbolo del poder y la ambición desmedida de Saruman, ahora era una sombra de lo que fue. Las máquinas y sierras quedaron destrozadas, los muros resquebrajados y el suelo inundado por las aguas liberadas que Saruman había reprimido con diques y presas. Saruman, el poderoso mago blanco que buscó imponerse con su conocimiento y traición, quedó atrapado en su propia Torre de Hortán, un monumento de piedra negra que se alzaba imponente en medio del desastre. Ya no tenía ejército, pues sus orcos y Uruk-hai habían sido destruidos o dispersados, y la furia de los Ents había cerrado cualquier posibilidad de escape. La torre, que antes dominaba los valles, ahora parecía una prisión, un símbolo de derrota, describe Tolkien, mostrando cómo la ambición puede volverse una cárcel. Encerrado y aislado, Saruman intentó usar su voz, que había sido poderosa para influir y manipular, pero esta vez sus palabras apenas tenían eco. El mago había subestimado la fuerza de la naturaleza y la unidad que podían encontrar los seres que defendían la Tierra Media. La derrota de Saruman no solo fue física sino también simbólica. La caída de su poder representa el fin del reinado oscuro que había intentado imponer, al precio de la devastación de su entorno. Esta escena pone en relieve la fragilidad del poder basado en la destrucción y el control forzado. La Torre de Hortán, por más imponente que fuera, no pudo proteger a Saruman cuando quedó aislado, sin aliados y frente al renacer de la naturaleza y la resistencia de los pueblos libres. Aquí se refleja una verdad profunda. La verdadera fuerza no está en la dominación ni en la fuerza bruta, sino en el equilibrio y respeto con el entorno y las criaturas que lo habitan. Un dato interesante es que esta parte, aunque condensada en las películas, gana mucho más en la novela por la atmósfera opresiva y la sensación de derrota que Tolkien crea con su estilo pausado y detallado, más que en la espectacularidad visual. La versión cinematográfica opta por acelerar el ritmo para mantener la tensión, pero no logra transmitir del todo esa sensación de encierro y desesperanza que se vive en la lectura. En definitiva, la caída de Isengard y el encierro de Saruman marcan un punto de inflexión en la historia, donde el mago, una vez gran estratega y manipulador, se convierte en un prisionero de su propia arrogancia y decisiones, encerrado en la torre que él mismo eligió como símbolo de su poder. Tras la tormenta que significó la batalla del abismo de Helm y la caída de Isengard, llega uno de los momentos más emotivos y significativos en la historia, el reencuentro de Merry y Pippin con sus viejos compañeros. Ambos hobbits, que partieron siendo jóvenes y algo ingenuos, vuelven transformados, llenos de experiencias y un nuevo vigor, que se refleja en su porte y en sus palabras. Cuando Aragorn, Legolas y Gimli se cruzan con ellos, la sorpresa es inmensa. Estos dos pequeños hobbits que antes eran solo alegres y despreocupados ahora muestran una mirada más profunda, llena de la fuerza que el bosque y sus nuevos amigos les habían dado. En sus cuerpos y en su espíritu, ha quedado impresa la marca de los Ents y la naturaleza salvaje que los acogió. Habían crecido en estatura y en ánimo, y sus ojos brillaban con una luz que no tenían antes, señala Tolkien, revelando cómo la adversidad moldea y fortalece. Merry y Pippin cuentan cómo fueron salvados y acogidos por los Ents, los árboles vivientes, en una aventura que les cambió la vida. Hablan con orgullo y respeto de Barbol, el líder de los Ents, y de la batalla que emprendieron contra Saruman. A través de sus palabras, el lector comprende que estos dos hobbits han dejado atrás su inocencia inicial, y ahora se sienten más capaces y comprometidos con la lucha que atraviesa toda la Tierra Media. Es conmovedor cómo Merry explica que en el bosque aprendimos a escuchar la voz del mundo, y comprendimos que incluso los más pequeños pueden hacer temblar a los poderosos. Una lección que resuena como un llamado a la esperanza y a la valentía. Pippin, por su parte, muestra un ánimo renovado, dispuesto a tomar parte activa en los desafíos que están por venir. Este reencuentro no solo representa la unión física sino también espiritual, una reafirmación de la hermandad y la amistad que sostiene a la comunidad a pesar de las pruebas. Aragorn, Legolas y Gimli reconocen en ellos una nueva fortaleza, y la alegría del reencuentro se mezcla con un sentido profundo de propósito compartido. En cuanto a las adaptaciones visuales,
La película de Peter Jackson captura muy bien esta transformación de los hobbits, mostrando en las expresiones de Merry y Pippin un brillo distinto. Aunque en el libro este cambio se siente más pausado y reflexivo, enfatizando la evolución interior más que la externa. Este momento es una bella metáfora del crecimiento personal en tiempos difíciles. No importa el tamaño ni la fuerza física, el verdadero cambio surge de la experiencia. El coraje y la conexión con fuerzas más grandes que uno mismo, sean amistades, naturaleza o ideales. Así, Merry y Pippin ya no son solo los jovencitos despreocupados que partieron de la comarca, sino símbolos vivos de cómo el viaje puede convertir a los más humildes en héroes. 7. Gollum y el viaje a Mordor. Adentrándonos en una de las partes más tensas y profundas de las dos torres, vemos como Frodo y Sam, los dos hobbits que cargan con el destino de la Tierra Media sobre sus hombros, comienzan un viaje oscuro y plagado de incertidumbre hacia Mordor, guiados por la presencia misteriosa y contradictoria de Gollum. Desde el inicio de esta travesía, la atmósfera está teñida de peligro y desconfianza. Gollum, cuya vida ha estado marcada por la obsesión y la corrupción causada por el anillo, se convierte en un guía esencial para Frodo y Sam. Sin embargo, su doble naturaleza se muestra en cada paso, entre la súplica humilde y la amenaza velada, reflejando la lucha interna que tanto atormenta a este personaje. Frodo, en un acto de compasión y esperanza, decide confiar en él, creyendo que el mal puede ser vencido por la misericordia y la fe en el cambio. Los tres atraviesan territorios inhóspitos y llenos de sombras. Los páramos áridos, las colinas y los ríos peligrosos, todos guardan trampas y enemigos. Sam, con su espíritu protector y a veces desconfiado, se mantiene vigilante ante cualquier indicio de traición. Nunca he confiado en Gollum del todo, dice, mientras que Frodo insiste en que todos merecen una segunda oportunidad. Este contraste de opiniones añade una tensión constante al grupo, haciendo que cada instante parezca una prueba. En el camino, Gollum revela secretos del territorio de Mordor, describiendo con crudeza los peligros que los esperan, pero también mostrando destellos de su antiguo yo, cuando todavía era conocido como Smeagol. Su conocimiento del terreno es vital, pero también inquietante, pues cada palabra está teñida por un dejo de oscuridad y desesperación. El viaje se convierte no solo en un traslado físico, sino en una travesía psicológica donde la paciencia, el miedo y la esperanza conviven. Una reflexión importante aquí es cómo Tolkien utiliza esta parte para explorar la complejidad del bien y el mal dentro de un mismo ser. Gollum no es un villano unidimensional, es una figura trágica que encarna la lucha interna del alma humana, un tema que también aparece en obras como El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, donde la corrupción moral se muestra como un conflicto interno y externo. Visualmente, las adaptaciones cinematográficas muestran con gran efectividad esta tensión, gracias a la actuación de Andy Serkis, que le da vida a Gollum con una mezcla única de fragilidad y peligro. Sin embargo, el libro profundiza más en la mente de los personajes, en sus dudas y en la lucha silenciosa que cada uno enfrenta. Así, Frodo, Sam y Gollum avanzan paso a paso hacia Mordor, cargando no solo con el peso del anillo, sino con la compleja red de emociones, lealtades y miedos que los unen y separan al mismo tiempo. En palabras de Frodo, el camino puede ser oscuro, pero la voluntad de seguir adelante es nuestra luz. Genera un resumen detallado y narrado de manera fluida, que siga el orden cronológico de los hechos presentados por el autor, desarrollando únicamente la sección o capítulo específico que se indique, sin adelantar acontecimientos futuros ni repetir temas ya tratados en otras partes de la obra. El texto debe ser extenso, minucioso y bien hilado, incluyendo todos los hechos relevantes que ocurren en esa parte, sin omitir detalles importantes. A lo largo del resumen, integra de forma natural y narrativa citas breves del libro, colocadas entre comillas, que sirvan para ejemplificar momentos clave, transmitir emociones o reflejar pensamientos significativos del autor o los personajes, haciendo que cada cita fluya como parte orgánica del relato, sin alejarte de la narración de la historia ni saltarte partes crudas o subidas de tono, y si no puedes generar tal cual por políticas de violencia, debes hacerlo de una manera aunque sea que dé a entender lo que sucedió, pues es con fines educativos. Además también integra la participación y nombres de los personajes que intervienen en dicha parte solicitada. Además no incluyas referencias bibliográficas dentro del texto. Durante el desarrollo, añade comentarios o reflexiones breves en los puntos más relevantes o impactantes del texto, siempre de forma narrativa, sin cortar la continuidad del relato. Estas intervenciones pueden incluir, si corresponde, un pequeño dato comparativo con la vida real, una conexión literaria con otra obra que complemente o contraste el tema, o una observación crítica, filosófica, social o espiritual que aporte profundidad.
Siempre en armonía con el contenido narrado. Además, si tiene una versión visual ya sea de película, documental o serie, comenta acerca de las similitudes, diferencias y si de repente se realizó en mejor medida o peor que en el libro. No es necesario incluir todos estos recursos a la vez, sino solo los que mejor enriquezcan el texto de acuerdo a su contexto y no reitere los mismos comentarios acerca de audiovisuales. Si no hay nada, pues no escribas nada sobre esto. Es esencial que todo el contenido esté escrito como si fuera narrado oralmente para un audiolibro o video, por lo tanto debe tener un tono claro, natural, ameno, informativo y ligeramente reflexivo, evitando tecnicismos académicos o estructuras rígidas. Además, todos los nombres propios, lugares, términos extranjeros y números romanos deben estar escritos según su pronunciación fonética en español, para asegurar que una inteligencia artificial de voz como Clipchamp los lea correctamente. Por ejemplo, escribe Hermione en lugar de Hermione, Dumbledore en lugar de Dumbledore, Hagrid, Voldemort, siglo XX en vez de siglo XX. Aplica esta regla para todo término que pueda generar error o confusión en la lectura automatizada. Por último, no se deben incluir personajes, ideas, eventos o conclusiones que pertenezcan a otras partes del libro que no hayan sido solicitadas. Si se requiere solo una presentación de personaje o una sección específica, limítate a desarrollarla sin conectar con otras situaciones o interacciones posteriores. Todo el contenido debe estar estrictamente enfocado en lo indicado. Ahora el detalle más importante: deseo que me des información 100% real. Utiliza esta estructura para narrar únicamente la sección solicitada. Del libro Las dos torres, segunda parte de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, del cual te iré brindando varias partes de un mismo capítulo, por lo que quiero que realices lo pedido de cada una de ellas y sin tocar otros puntos, pues serán bordados en otro texto. Por lo que no repitas información y solo habla de lo solicitado a continuación y ten en cuenta que son consecutivas, por lo que deben mantener cierto grado de hilación. 7. Gollum y el viaje a Mordor. Gollum es una figura ambigua, dividida entre su lealtad y su obsesión por el anillo. En esta etapa crucial del viaje hacia Mordor, la pesada carga del anillo comienza a hacer sentir su efecto de manera cada vez más intensa sobre Frodo. El anillo, que desde el inicio ha sido una presencia oscura y tentadora, ahora pesa sobre él no solo físicamente, sino sobre todo en su espíritu y mente, manifestándose como un enemigo silencioso y persistente. Mientras avanzan, Frodo empieza a notar cómo el anillo llama a su portador, como un susurro que nunca cesa, y esta voz interior se vuelve más difícil de ignorar. A pesar del apoyo de Sam y la guía desconfiada de Gollum, la influencia del anillo crece, erosionando poco a poco la voluntad de Frodo. Su mano se siente como si llevara una carga de hierro, y su corazón se oscurece con un peso invisible, describe Tolkien, reflejando el tormento que el anillo causa. Un tormento que no solo se mide en poder físico sino en la lucha interna del alma. Sam, atento y leal, observa este cambio con creciente preocupación. Sabe que el anillo no solo corrompe al mundo, sino también a su amigo más cercano, y siente la responsabilidad de protegerlo, tanto de los peligros externos como de esa sombra interior que lo acecha. No puedo dejar que el anillo gane, piensa Sam, mientras cuida de Frodo con una devoción casi paternal. Gollum, por su parte, aunque es guía, también es un recordatorio viviente del destino oscuro que le espera a Frodo si sucumbe a la influencia del anillo. Su propia figura refleja la degradación total causada por el poder corruptor, y su presencia genera en Frodo una mezcla de miedo, compasión y advertencia constante. Este aumento del peso del anillo sobre Frodo es también un momento que revela la dimensión espiritual y psicológica de la historia. No es solo una aventura física hacia un lugar peligroso, sino un camino de resistencia interna. Frodo siente que la sombra crece dentro de sí, y que cada paso se vuelve más difícil que el anterior, mostrando cómo el mal puede arraigarse en el alma sin ser visible a simple vista. Esta etapa es muy bien llevada en las adaptaciones cinematográficas, donde la expresión de Frodo refleja esa lucha silenciosa. Sin embargo, el libro profundiza aún más en sus pensamientos y sensaciones, permitiendo al lector entrar en la mente atormentada del portador del anillo, con detalles y matices que pocas veces se pueden captar en pantalla. En definitiva, esta parte del viaje marca el comienzo de una cuesta cada vez más empinada para Frodo, donde el peso de la responsabilidad y del poder oscuro del anillo no solo desafía su cuerpo, sino, sobre todo, su espíritu. El anillo no es solo un objeto, es una carga que consume, nos dice Tolkien a través de sus palabras, y ese mensaje es el corazón de esta etapa tan crucial del relato. 8. La trampa de ella la araña. En esta intensa y oscura parte del viaje, Frodo y Sam, guiados por Gollum, llegan a un lugar que se vuelve una verdadera prueba para ellos, no solo física, sino también emocional y espiritual. Gollum los conduce a una cueva profunda, oculta en los bordes de las tierras sombrías,
donde mora una criatura temible y gigantesca, ella la araña, una araña monstruosa que acecha en la oscuridad con un instinto mortal. Al internarse en esta cueva, la tensión crece de inmediato. Frodo siente el ambiente cargado, lleno de un silencio opresivo, mientras la sombra del anillo parece aún más pesada. Tolkien describe esta escena con palabras que atrapan la inquietud. El aire estaba denso y frío, y en el eco lejano resonaban movimientos extraños, como hilos vibrantes de una tela oscura y viva. La presencia de ella la araña se vuelve tangible en cada rincón, una amenaza constante que les hace caminar con cautela extrema. La araña no es solo un animal gigante, es un ser con inteligencia malévola y un propósito cruel. Sus ojos, como faros, brillaban en la penumbra, y su piel parecía un tapiz de oscuridad y veneno, dice Tolkien, evocando la mezcla de horror y fascinación que inspira. Ella la araña representa un peligro que parece surgir directamente de las pesadillas más profundas, y al mismo tiempo, simboliza las trampas que el mal pone en el camino del bien. Frodo y Sam se ven atrapados en esta telaraña mortal cuando ella la araña ataca, lanzando sus patas enormes con rapidez y precisión. En este momento, la valentía y la fortaleza de Frodo y Sam son puestas a prueba como nunca antes. Frodo, que hasta ahora ha llevado la carga del anillo con estoicismo, debe ahora luchar para salvar no solo su vida, sino también la de su inseparable compañero. No podía apartar la mirada de la terrible criatura que se abalanzaba sobre ellos. La desesperación y el miedo se mezclaban con una determinación férrea, describe Tolkien. El papel de Sam es crucial en esta parte, pues, lejos de ser solo el fiel ayudante, se convierte en un verdadero protector. Con cada ataque de la araña, Sam respondía con valor, usando todas sus fuerzas para defender a Frodo, y su lealtad y coraje iluminan el relato con una luz de esperanza. Es una muestra de cómo, en medio de la oscuridad más densa, el espíritu humano, o hobbit, en este caso, puede brillar y resistir. El episodio con ella la araña también tiene una dimensión simbólica muy profunda. La araña, con su red, representa las trampas del mal, la manipulación y la seducción oscura que acecha en cada paso del camino. Frodo y Sam deben no solo luchar contra la criatura, sino contra el miedo, la desesperación y la creciente influencia corruptora del anillo que la misma araña parece amplificar. Comparando con la adaptación cinematográfica, esta escena es una de las más memorables y visualmente impactantes. Aunque el filme consigue transmitir bien la tensión y el horror del encuentro, en el libro se percibe con mayor profundidad la lucha interna de Frodo, la atmósfera opresiva y el simbolismo del enfrentamiento. Tolkien, con su prosa, logra sumergir al lector en un mundo donde lo físico y lo espiritual se entrelazan en una batalla única. Finalmente, la lucha con ella la araña es un punto de inflexión en el viaje, pues no solo marca un peligro inmediato, sino que también simboliza la creciente dificultad del camino hacia Mordor, donde no solo las fuerzas externas, sino también los demonios internos deben ser enfrentados. Así, esta parte del relato deja una enseñanza clara sobre la importancia del coraje, la lealtad y la resistencia ante la adversidad más aterradora, mostrando que a veces el verdadero enemigo está tanto afuera como dentro de nosotros. En esta crucial y angustiante parte del viaje hacia Mordor, la tensión y el peligro alcanzan un punto álgido. Frodo, Sam y su oscuro guía Gollum han penetrado en la cueva donde mora ella la araña, la terrible araña monstruosa. La atmósfera está impregnada de un temor palpable, y el peso del anillo, como siempre, se siente más denso en este lugar de sombras y veneno. De pronto, ella la araña se abalanza sobre Frodo con una rapidez y ferocidad aterradoras. El hobbit es atrapado en sus mortales hilos, una trampa tejida con la precisión letal de un predador paciente. La araña inyecta su veneno en Frodo, quien siente como la vida se le escapa lentamente, mientras el dolor se extiende por su cuerpo. Tolkien describe este momento con crudeza pero sin perder la delicadeza narrativa. Frodo quedó paralizado, sus fuerzas se desvanecían y la oscuridad amenazaba con envolverlo. La sensación de impotencia y miedo crece, y el anillo parece pesar aún más, como si compartiera el destino sombrío de su portador. Ante esta terrible situación, es Sam quien asume el protagonismo. La desesperación por salvar a Frodo y la urgencia de la misión le impulsan a una decisión dramática: tomar el anillo para continuar el viaje y protegerlo, aunque solo. Con la determinación de un verdadero guardián, Sam se aferró al anillo, sabiendo que ahora la carga sería suya, dice Tolkien. Esta decisión es un acto de amor, valentía y sacrificio que revela la profundidad del carácter de Sam, y su fidelidad inquebrantable. El momento en que Sam se separa de Frodo es también una separación interior, un instante en que la carga del anillo pasa de manos, con todas las implicaciones que esto conlleva. Sam, que hasta ahora había sido el acompañante leal, se convierte en el portador temporal, enfrentándose a la corrupción y la influencia maligna que el anillo ejerce sin misericordia. La escena es un reflejo de cómo, en las pruebas más duras,
el valor se manifiesta a través del sacrificio y la entrega, y también de la fragilidad humana frente al mal. Esta parte del relato, aunque cargada de oscuridad, está llena de una luz que brota del amor y la esperanza. Frodo, aunque atrapado y debilitado, no está solo, y Sam representa esa fuerza que sostiene y que no se rinde. En ese instante, mientras la araña amenazaba con consumirlo, Frodo sintió que no todo estaba perdido, la voluntad de su amigo era una llama que no se apagaba, se lee en el texto. En cuanto a la adaptación cinematográfica, la escena mantiene la tensión y el dramatismo, pero el libro profundiza más en el tormento interior de Frodo y el peso emocional de la separación entre los dos hobbits. Tolkien logra transmitir no solo el peligro físico, sino también el impacto psicológico y espiritual, elementos que enriquecen la experiencia del lector y permiten una conexión más íntima con los personajes. Este episodio es también una poderosa metáfora sobre el paso de la responsabilidad y la lucha contra la corrupción del poder, reflejando cómo, en el mundo real, a menudo quienes toman el relevo en situaciones críticas deben hacerlo con valentía, conscientes del sacrificio que implica. Así, esta sección de la historia no solo avanza la trama, sino que nos sumerge en las complejidades del alma humana y hobbit, entrelazando el horror de la trampa mortal con la esperanza que surge del compromiso y la amistad más profunda. Avanzando en el capítulo donde la sombra de ella la araña se cierne sobre Frodo y Sam, la narrativa de Tolkien nos lleva a un momento decisivo, cargado de tensión y valentía. Tras la terrible captura y envenenamiento de Frodo por la araña monstruosa, es Sam quien toma las riendas con una fuerza y determinación que sorprenden incluso a sí mismo. Mientras Frodo yace atrapado en los mortales hilos de la criatura, debilitado y casi sin fuerzas, Sam no se permite sucumbir al miedo ni al desaliento. En ese instante oscuro, emerge un coraje inesperado y profundo, un valor que no conocía en sí mismo, que le impulsa a enfrentarse a ella la araña, a desafiar su poder y a luchar por la vida de su amigo y el futuro de la misión. La escena cobra una dimensión casi épica cuando Tolkien relata cómo Sam alzaba su espada con firmeza, cada golpe un acto de desesperada defensa, cada movimiento un latido de esperanza. Este acto de valentía no es solo físico sino también moral. Sam, el humilde jardinero convertido en héroe, se transforma en el protector incansable, dispuesto a arriesgarlo todo. No te dejaré solo, Frodo, parece decir con cada gesto, reflejando la fuerza del compromiso y la amistad verdadera que supera cualquier obstáculo. Esa fidelidad inquebrantable se convierte en la luz que corta la oscuridad, y es precisamente esta dualidad entre la amenaza mortal y la esperanza humana la que Tolkien maneja con maestría. En esta parte, la historia nos recuerda que la grandeza no siempre surge de la nobleza o el poder, sino muchas veces del corazón común, del coraje cotidiano que se manifiesta en los momentos más críticos. Es una lección que trasciende la fantasía y encuentra eco en nuestra realidad. A menudo, las personas comunes enfrentan adversidades extraordinarias y, en esa lucha, se revelan héroes auténticos. Sam, en su lucha contra la araña, se convierte en símbolo de esta resistencia, demostrando que el amor y la voluntad pueden enfrentarse incluso al mal más tangible y terrible. Tolkien no solo nos muestra el enfrentamiento físico, sino también el peso psicológico que lleva Sam, un guerrero inesperado con el temor y la determinación luchando en su pecho. Desde la perspectiva de las adaptaciones visuales, la película que narra esta escena captura bien la atmósfera de terror y la valentía de Sam, aunque la novela ofrece una profundidad interna mucho más rica, permitiendo al lector adentrarse en los pensamientos y emociones del hobbit, haciendo palpable cada duda, miedo y decisión. En suma, esta sección es un homenaje a la fuerza interior que surge cuando todo parece perdido. La valentía de Sam en la trampa de ella la araña no solo salva a Frodo, sino que también ilumina el camino hacia la esperanza, recordándonos que incluso en la oscuridad más densa, la luz de la amistad y el coraje puede abrirse paso. 9. La resistencia en Osgiliath. Avanzamos ahora a la sección intensa y cargada de esperanza dentro del capítulo sobre la resistencia en Osgiliath, donde el destino de Frodo pende de un hilo y Sam vuelve a brillar con su inquebrantable lealtad y valor. Después de la terrible prueba en la trampa de ella la araña, Frodo, debilitado y aún bajo el peso invisible pero letal del anillo, se encuentra prisionero de orcos en las ruinas de Osgiliath. Una ciudad que una vez fue esplendorosa, ahora convertida en un campo de batalla y refugio sombrío para las fuerzas oscuras. Sam, que ha seguido con tenacidad el rastro de su amigo, descubre con inmensa alegría y alivio que Frodo está vivo. La narración describe ese momento con palabras que reflejan la mezcla de emoción y urgencia. Sam vio a Frodo tendido entre los escombros, maltrecho pero vivo, y un fuego nuevo le ardió en el pecho. No es simplemente el reencuentro, sino la reafirmación de que la misión todavía puede continuar, y que no todo está perdido en aquel mundo quebrantado. La escena de rescate se desarrolla en medio del caos, con orcos vigilantes y la constante amenaza de ser descubiertos. Sam se mueve con sigilo y decisión,
consciente del peligro, pero impulsado por un amor y un deber que sobrepasan el temor. Con cada paso, el valor de Sam se hacía más fuerte, pues sabía que ahora llevaba no solo el anillo, sino también la esperanza de todo lo que amaban. La prosa de Tolkien enfatiza así la transformación del pequeño hobbit en un héroe decisivo, un símbolo de la resistencia frente a la opresión. Esta parte no solo resalta la acción física del rescate, sino también la batalla interna de Sam, quien se enfrenta a un mundo de sombras y crueldad pero se niega a rendirse. La lealtad absoluta que siente hacia Frodo es, en sí misma, una fuerza capaz de desafiar la desesperación. Y es precisamente esa fidelidad la que sostiene la narrativa y marca la diferencia entre la derrota y la posibilidad de triunfo. Osgiliath, escenario de tantas guerras y tragedias, se convierte aquí en un símbolo, un lugar donde lo oscuro parece dominar, pero donde la llama de la esperanza aún brilla gracias a actos como el de Sam. Este contraste evoca otras grandes obras de literatura heroica donde el protagonista, frente a la adversidad, muestra que incluso en la noche más negra, la luz humana puede brillar intensamente. En cuanto a la adaptación cinematográfica, esta secuencia es retratada con una tensión palpable y visualmente impactante, aunque como suele ocurrir, la novela ofrece una profundidad interna más rica en cuanto a sentimientos y pensamientos, especialmente en el corazón valiente de Sam. Es aquí donde la lectura revela todo el valor emocional detrás del simple acto de rescatar a un amigo. Así, esta parte nos entrega un mensaje poderoso sobre la resistencia no solo en un sentido militar o físico, sino como una cuestión de voluntad y amor inquebrantable, un recordatorio de que en las sombras, la esperanza puede persistir mientras haya quien luche por ella. En esta parte de las dos torres, la resistencia en Osgiliath se intensifica y un nuevo personaje crucial entra en escena, Faramir, hermano de Boromir. Su aparición marca un punto decisivo en la travesía de Frodo y Sam, pues Faramir no solo representa la fuerza de Gondor en la defensa de esta ciudad estratégica, sino también un faro de esperanza y humanidad en medio de la guerra que azota la Tierra Media. Osgiliath, un lugar desgarrado por la batalla y las sombras, es escenario donde Faramir aparece con su compañía para frenar el avance de las fuerzas enemigas. Él es presentado como un líder serio y reflexivo, muy diferente a la imagen más impulsiva de su hermano Boromir. La narrativa lo describe con un aire de nobleza y compromiso profundo. Faramir avanzó entre la niebla, con la mirada firme, llevando en sí el peso de su linaje y la esperanza de su pueblo. Esta cita refleja no solo su autoridad, sino también la carga personal que porta, defendiendo lo que queda de su ciudad y su gente. Cuando Sam y Frodo, todavía frágiles y casi invisibles en ese caos, se cruzan con Faramir, surge una interacción cargada de tensión pero también de entendimiento. Faramir, a diferencia de otros, no ve al portador del anillo simplemente como un enemigo o una amenaza, sino que percibe la complejidad de la misión y la fragilidad del hobbit. En sus palabras se siente la profundidad de su carácter. No todas las batallas se ganan con espadas. Hay guerras que se libran en silencio, en el corazón de los hombres. Este encuentro es fundamental porque introduce a Faramir como un aliado inesperado y honorable, que a pesar de la dura realidad de la guerra, mantiene un código de ética y compasión. La forma en que trata a Frodo y Sam indica que no sucumbirá a la tentación del poder del anillo, un contraste claro con la trágica historia de su hermano Boromir. La presencia de Faramir también ofrece una visión más amplia del conflicto en Gondor y de la nobleza que puede encontrarse incluso en medio de la desesperación. Su papel no es solo militar, sino también simbólico. Encarna la resistencia justa, la esperanza que persiste en los corazones humanos a pesar de la oscuridad creciente. En relación a las adaptaciones visuales, la figura de Faramir ha sido bien retratada en las películas, aunque en ocasiones su carácter y profundidad han sido simplificados para favorecer la acción. En el libro, su personalidad se siente más compleja, con una sabiduría y una sensibilidad que enriquecen la historia y nos hacen reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder y la lealtad. En conclusión, esta sección nos muestra cómo, incluso en los lugares más sombríos como Osgiliath, pueden surgir alianzas inesperadas y la luz de la esperanza puede abrirse camino a través del coraje y la integridad de personajes como Faramir, cuyo liderazgo se torna clave para el destino de Frodo y su misión. En esta sección de las dos torres, nos adentramos en el corazón de Osgiliath, una ciudad emblemática y estratégica que se convierte en el escenario de una feroz batalla entre las fuerzas de Gondor y el oscuro poder de Sauron. Osgiliath, antaño majestuosa y orgullo de Gondor, ahora se presenta como un terreno devastado, una ciudad dividida y arrasada por la guerra. Un lugar donde la resistencia se vuelve símbolo de la lucha por la supervivencia y la esperanza en medio del caos. La narración comienza con la llegada de las huestes enemigas. Las fuerzas de Mordor avanzan con una ominosa determinación. En medio de un ambiente cargado de tensión y peligro, Faramir, hermano de Boromir, lidera la defensa junto a sus hombres. La descripción de la batalla es vívida y detallada, y Tolkien no escatima en mostrar el horror y la brutalidad del combate.
el choque de espadas y gritos llenó el aire. El suelo temblaba bajo los pasos de los orcos que se abalanzaban sin tregua. Este pasaje refleja la intensidad de la contienda y la amenaza inminente que representa el enemigo. La defensa de Osgiliath se convierte en una prueba de valor para Faramir y sus hombres, quienes luchan no solo contra un enemigo superior en número, sino contra la sombra misma de la desesperanza. Cada piedra de la ciudad parecía sostener el peso de la historia y el futuro, y los defensores sabían que no podían ceder un solo palmo. La ciudad es mucho más que un bastión físico, es un símbolo del espíritu de Gondor, y su caída podría significar un golpe devastador para la resistencia humana. Durante la batalla, la presencia de Frodo y Sam, todavía ocultos y al margen del conflicto, añade una capa de tensión y vulnerabilidad. Frodo, que porta el anillo, siente cada vez más el peso oscuro de su carga, mientras los ecos de la guerra resuenan a su alrededor. El anillo quemaba con un fuego invisible, como un veneno que lentamente consumía su voluntad. Esta cita revela la lucha interna que Frodo enfrenta, paralela a la batalla exterior, una batalla que es tanto física como espiritual. Faramir demuestra ser un líder admirable, guiando a sus hombres con una mezcla de coraje y sabiduría. Su figura emerge como un contrapunto a la brutalidad de la guerra, pues en medio del fragor de la lucha mantiene una visión clara y una firme moralidad. No es solo la fuerza la que defiende a Gondor, sino la esperanza y la justicia que aún permanecen vivas en los corazones de sus hombres. Esta reflexión nos invita a considerar la guerra no solo como un choque de ejércitos, sino como una lucha por valores más profundos y duraderos. La batalla en Osgiliath, con sus momentos de triunfo y retroceso, refleja la naturaleza implacable de la guerra en la Tierra Media. Es un recordatorio de que incluso los héroes enfrentan derrotas, que la resistencia es un acto continuo y muchas veces solitario. A través de la narración, Tolkien logra transmitir tanto la épica del enfrentamiento como la humanidad que persiste en medio de la destrucción. En cuanto a la adaptación visual, las películas dirigidas por Peter Jackson capturan la grandiosidad y la crudeza de la batalla de Osgiliath con un impresionante despliegue de efectos y coreografía. Sin embargo, algunos críticos y fanáticos señalan que la versión cinematográfica, aunque espectacular, a veces simplifica la profundidad y el simbolismo presentes en el texto original, enfocándose más en la acción que en el significado moral y emocional que Tolkien le imprimió. En resumen, esta parte de las dos torres es un vibrante testimonio del coraje, la estrategia y la esperanza que se entrelazan en la defensa de Osgiliath, donde Faramir se alza como un líder justo y firme, y donde Frodo, a pesar del creciente peso del anillo, sigue avanzando en una misión que trasciende el conflicto visible. 10. Rumbo al corazón de la oscuridad. Avanzamos ahora hacia una de las etapas más intensas y cargadas de tensión en el viaje de Frodo y Sam, cuando finalmente se aproximan al corazón mismo de la oscuridad, Mordor. En esta parte de las dos torres, la narración se centra en el agotamiento físico y espiritual que ambos hobbits enfrentan, pero también en la férrea determinación que los impulsa a continuar, pese a las dificultades que parecen insuperables. Después de días y noches de un camino arduo y peligroso, cruzando territorios inhóspitos y evitando a los vigías enemigos, Frodo y Sam se encuentran en las inmediaciones del oscuro dominio de Sauron. La tierra misma parece rechazar su presencia, con un paisaje desolado y ardiente que recuerda a un infierno tangible, la sombra crecía ante ellos, y el aire se volvía pesado, casi imposible de respirar. El suelo era seco, roto y caliente como si el fuego del infierno estuviera cerca. Esta descripción de Tolkien logra transmitir no solo la hostilidad física del entorno, sino también la opresiva atmósfera que envuelve la misión. A medida que se acercan, el anillo se vuelve una carga cada vez más insoportable para Frodo. Un frío que quemaba recorría sus huesos, y la presencia del anillo se sentía como un susurro cruel en su mente, una voz que le prometía poder y destrucción. Esta cita refleja la lucha interna de Frodo, un tormento invisible que no cede incluso en el silencio y la soledad. Sam, por su parte, aunque también cansado, se muestra incansable en su lealtad y apoyo incondicional. Sam sostuvo firme la mano de Frodo, como un faro en la tormenta, recordándole la esperanza y la promesa de que juntos podrían superar cualquier sombra. La interacción entre ellos resalta la fuerza del compañerismo y la amistad, que en medio de tanta oscuridad es la luz más potente. Sam no solo carga con provisiones y el peso del viaje, sino que también lleva la carga emocional de sostener a Frodo cuando la desesperación amenaza con vencerlo. Si Frodo flaqueaba, Sam se convertía en su roca, su fuerza y su escudo. Esta frase sintetiza el papel fundamental que Sam cumple, más allá del rol de simple compañero, es el corazón que late para mantener vivo el propósito. A lo largo de este tramo, Tolkien introduce también imágenes y símbolos que evocan la idea del sacrificio y el destino inevitable. Los cielos parecían oscurecerse con un presagio de finales, y cada paso los acercaba más a la posibilidad de perderse en la oscuridad para siempre.
Esta sensación de estar al borde del abismo nos invita a reflexionar sobre las pruebas que enfrenta toda persona que lucha contra sus propios demonios, reales o metafóricos. En términos literarios, esta parte recuerda al famoso viaje de Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, donde el acercamiento a una zona maldita es tanto un viaje externo como interno. La soledad, el desgaste y la tentación son enemigos constantes, y aquí Tolkien logra combinar magistralmente estos elementos en la travesía de Frodo y Sam. Respecto a la adaptación visual, en las películas de Peter Jackson esta etapa está marcada por planos que enfatizan la vastedad y la desolación del territorio, y el peso que lleva Frodo en su semblante. Aunque muy bien representada, algunos espectadores han sentido que la profundidad del tormento interno, especialmente la lucha con el anillo, es más palpable en el texto, donde las sensaciones y pensamientos son más explorados que en las imágenes. Para cerrar este tramo, el lector queda con la clara imagen de dos hobbits que, a pesar de estar al borde del agotamiento total y rodeados por la más absoluta oscuridad, no renuncian a su misión. Aunque la sombra se alzara alta y densa, la luz de su determinación seguía ardiendo, una llama pequeña pero invencible. Nos adentramos ahora en un tramo donde la tensión crece con una fuerza palpable, casi física. Frodo y Sam, cada vez más cerca del temido corazón de la oscuridad, sienten como el peso del anillo se vuelve insoportable, mientras la tierra misma parece volverse enemiga. Este episodio en las dos torres describe con minucia esa sensación angustiante y ese entorno que parece conspirar para detenerlos, y nos sumerge en el drama interno de los protagonistas. El camino hacia Mordor ya no es solo un viaje físico, el aire estaba cargado de maldad, y cada paso sobre aquel suelo árido era un tormento, como si la tierra misma absorbiera su fuerza y voluntad. La atmósfera se vuelve opresiva, haciendo que el cansancio se profundice y la esperanza se difumine. Tolkien utiliza esta imagen del paisaje como un reflejo del estado de ánimo de Frodo, cuyo espíritu lucha contra la corrupción creciente que el anillo impone. El anillo pesa más, no solo en el sentido literal, sino como una carga espiritual que aprieta el alma de Frodo. Su corazón latía con dificultad, y la voz del anillo era un susurro constante, prometiendo poder a cambio de rendición. Estas palabras encapsulan la lucha interna más crucial que el protagonista enfrenta, porque cada vez que el anillo parecía ofrecer descanso, en realidad ataba con cadenas invisibles su voluntad. La batalla no es contra enemigos visibles, sino contra el mismo objeto oscuro que lleva consigo, y el lector siente esa dualidad de sufrimiento y tentación en cada frase. Sam, fiel y decidido, observa este cambio con preocupación, pero también con una determinación férrea. Sam comprendía que ahora no solo debía ser guardián del anillo, sino guardián del alma de Frodo. Su presencia es el ancla que evita que Frodo caiga en el abismo de la desesperación. Este momento reafirma el tema recurrente del compañerismo y el sacrificio que impregna toda la obra. En este punto, la tierra parece no solo hostil, sino casi viviente en su rechazo. Las áridas llanuras, las sombras alargadas y el silencio amenazante crean una sensación de vigilancia constante. Era como caminar bajo una mirada invisible, donde cualquier error podía ser el último. Esta imagen recuerda a otras obras donde la naturaleza se convierte en adversaria o testigo del destino, como en El corazón de las tinieblas, donde el río y la selva se vuelven símbolos del misterio y la amenaza. Esta etapa no solo aumenta la carga dramática, sino que también profundiza en la psicología de los personajes, mostrando cómo la oscuridad externa se refleja en la interna. La tensión aumenta y con ella la certeza de que el final del camino está cerca, pero que será una prueba extrema para ambos. Respecto a la representación en la saga cinematográfica de Peter Jackson, esta tensión está muy bien captada mediante el uso de planos cerrados en los rostros de Frodo y Sam, el contraste entre luz y sombra, y una banda sonora que intensifica la sensación de peligro y fatiga. Sin embargo, el texto ofrece una inmersión más profunda en el tormento interior, que la película sugiere pero no puede explorar con la misma sutileza. Así, esta parte nos deja con la sensación clara de que la oscuridad no es solo un lugar, sino un peso que se lleva dentro, y que la esperanza es frágil, sostenida apenas por la fuerza de un lazo inquebrantable entre dos amigos. A cada paso, la sombra crecía, pero también crecía su determinación, una llama pequeña pero que no se apagaba. Nos encontramos en el momento en que las distintas tramas, hasta ahora separadas, comienzan a acercarse, preparándose para confluir en un punto crucial. En esta sección de las dos torres, segunda parte de El Señor de los Anillos, se siente ese estremecedor acercamiento. La sensación de que los caminos de los personajes principales empiezan a entrelazarse en el destino común que les aguarda. Frodo y Sam, exhaustos pero con una voluntad inquebrantable, avanzan hacia Mordor bajo un cielo gris, cargado de presagios. El anillo pesa con una fuerza casi insoportable y la tierra, árida y hostil, parece querer aplastarlos con cada paso. La narración describe que el aire mismo parecía viciado, como si el mundo aguardara la llegada de algo terrible.
La tensión crece no solo en el terreno físico, sino en la atmósfera narrativa, donde la esperanza se entrelaza con el temor. Simultáneamente, desde la resistencia en Osgiliath, Faramir y sus hombres mantienen la línea frente a las fuerzas oscuras, conscientes de que el futuro de toda la Tierra Media pende de un hilo. Cada batalla ganada era una victoria en la sombra, un respiro en la tormenta que no cesaba. La guerra sigue su curso, mientras el destino de Frodo y Sam parece alejarse pero también acercarse a ese núcleo de conflicto. Este momento, cargado de presagio y preparación, es fundamental para entender cómo Tolkien construye la estructura de su obra. La narrativa no solo avanza en acción, sino en la convergencia de destinos, uniendo las historias que hasta ahora caminaban por senderos paralelos. Es como si el autor tejiera una tela donde cada hilo tiene su importancia, y poco a poco el diseño se va revelando. La fuerza de esta etapa reside en la sutileza con la que se siente el peso del porvenir. Las palabras que describen el cansancio y la determinación de Frodo y Sam, junto con la firmeza de Faramir y sus guerreros, reflejan la profundidad del compromiso y la gravedad de lo que está por venir. Todo lo que había ocurrido antes parecía conducir a ese instante, donde la esperanza debía mostrarse más fuerte que el miedo. Un dato interesante es cómo esta preparación para la unión de las líneas argumentales recuerda a otras grandes epopeyas donde el destino llama a los héroes a reunirse, como en la Ilíada o en la saga de Juego de Tronos, donde cada personaje y su historia individual encuentran un punto de convergencia en el clímax narrativo. Respecto a la adaptación cinematográfica, Peter Jackson logra transmitir esta sensación de inminente encuentro mediante escenas paralelas y cortes que mantienen la tensión y la expectativa. Aunque es en el texto donde se siente con mayor intensidad el pulso interno de los personajes, esa mezcla de fatiga, esperanza y temor que no siempre es completamente visible en la pantalla. Así, esta parte nos prepara para el gran desenlace, mostrando que, aunque los caminos se hayan recorrido por separado, la oscuridad que se cierne y la esperanza que persiste comenzarán a entrelazarse en un destino común. La sombra se alargaba, pero también lo hacía la luz que se negaba a desaparecer. Cuando Tolkien publicó El Señor de los Anillos en la década de los años 50, la sociedad mundial aún estaba lidiando con las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. La amenaza de la Guerra Fría y un cambio acelerado en la tecnología y la cultura. En ese contexto, su obra apareció como una epopeya temporal que hablaba no solo de batallas externas, sino de conflictos internos, de la lucha entre el bien y el mal dentro de cada ser humano. En un mundo que parecía temer la destrucción nuclear y la pérdida de valores, Tolkien ofrecía una narrativa que, aunque situada en una tierra fantástica, reflejaba con crudeza y esperanza los dilemas morales de su tiempo. Desde una óptica literaria, la obra se inscribe en la tradición épica y mitológica, pero con un giro profundo. No se trata solo de héroes gloriosos, sino de personajes complejos, vulnerables y en ocasiones contradictorios. Frodo, por ejemplo, no es el guerrero clásico, sino un hobbit común enfrentado a una carga terrible, el anillo, símbolo absoluto del poder corruptor. Aquí podemos hacer un puente con la teoría de Carl Jung sobre la sombra, ese lado oscuro que todos poseemos y que debemos confrontar para alcanzar la integridad. El anillo funciona casi como una manifestación de esa sombra colectiva, un objeto de poder que revela lo peor y a veces lo mejor de quien lo porta. La narrativa de las dos torres profundiza en esa exploración dualista, mostrando que la batalla no es solo contra orcos o fuerzas malignas externas, sino contra la desesperanza, la traición y la corrupción interior. Gollum, con su personalidad dividida, encarna esta lucha psicológica de manera magistral. De hecho, desde la perspectiva de la psicología literaria, Gollum es una representación de la fragmentación de la identidad, el efecto devastador del apego al poder o la obsesión, lo que resuena hoy en día en la crítica social que alerta sobre las adicciones y el consumismo. Por otro lado, la crítica literaria contemporánea a Tolkien ha sido diversa. En sus primeros años, algunos lo consideraron un autor demasiado arcaico o escapista, distante de las corrientes literarias modernas que priorizaban la introspección psicológica o el realismo social. Sin embargo, con el tiempo se ha reconocido que su trabajo es una rica construcción mitológica que dialoga con textos como Beowulf, la mitología nórdica y las leyendas celtas, pero también con la filosofía de la esperanza y la resistencia en tiempos oscuros. Por ejemplo, estudios comparativos con la Divina Comedia de Dante han resaltado cómo Tolkien teje un viaje simbólico que trasciende lo físico para adentrarse en lo espiritual y ético. Socialmente, la obra tuvo una recepción masiva, llegando a consolidar un género, la fantasía épica, que hoy domina la cultura popular global. El público encontró en El Señor de los Anillos un refugio y un espejo, un lugar donde la lucha por la justicia, la amistad y el sacrificio se mostraban con claridad y profundidad. No obstante, es interesante observar cómo algunos sectores han debatido la representación de la naturaleza, la tecnología y la sociedad en la obra, especialmente en un mundo moderno que enfrenta crisis ambientales y debates sobre el progreso.
Tolkien, con su amor por la naturaleza y su crítica a la industrialización, anticipó preocupaciones actuales sobre la sostenibilidad y la pérdida del mundo natural. Finalmente, la vigencia de El Señor de los Anillos radica en su capacidad para hablar de la condición humana en términos universales, usando el lenguaje del mito y la aventura para tocar temas como la corrupción del poder, la redención, la amistad y la esperanza en medio de la adversidad. Su influencia se extiende más allá de la literatura, ha permeado el cine, la música, la filosofía popular y hasta la política, siendo una fuente constante de inspiración y reflexión. En suma, Las dos torres no es solo una parte esencial de un relato de fantasía, sino un espacio donde se entrelazan las luchas externas e internas del ser humano. Un eco poderoso que resuena tanto en el mundo fantástico como en nuestra realidad contemporánea, invitándonos a explorar nuestras propias batallas con valentía y esperanza. Las dos torres nos enseña que en la fragmentación también hay esperanza. Que el poder puede dividir, pero la amistad y la valentía pueden sostener. Es un capítulo oscuro, sí, pero también lleno de luz. Porque en la Tierra Media, cada sombra esconde una chispa de resistencia. ¿Qué momento de Las dos torres te marcó más? ¿Quién es tu personaje favorito en esta parte? Déjamelo en los comentarios. Si te apasiona el mundo de Tolkien y quieres más análisis, no olvides suscribirte y activar la campana.